Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a todos a Gaja Kesari Conexión Divina. En el día de hoy vamos a estar compartiendo y presentando a Vico. Vico se considera una buscadora incansable de la verdad para lograr comprender el juego de la vida, intransigente con el dolor o los problemas. No para hasta revertir una situación o sacar lo mejor de cada proceso para seguir creciendo y aprendiendo a través de cada experiencia vital. Está enfocada en el desarrollo personal desde hace 15 años. Acompaña a las personas a transformar sus vidas, encontrando nuevas respuestas a los problemas de siempre, a través de la decodificación. Su problema de columna, un problema que ya nos va a contar, y la firme decisión de evitar una operación la llevaron a descubrir nuevas formas para poder sanar. Para ella, la decodificación es una herramienta que nos ayuda a comprender la realidad y conocer nuestra identidad inconsciente, confirmando que las casualidades no existen. Bienvenida, Vico, a Gaja Kesari, Conexión Divina. Hola May, gracias por la presentación. Como que me emociona escuchar el recorrido, ¿no? Que hice. Es muy loco escucharlo porque no solemos hablar de eso. Así que me emociona, me emociona. Me alegro, Vico. Bienvenida a este programa de expansión. Es un honor para mí tenerte aquí para que nos puedas contar acerca de la disciplina con la que trabajás, que desarrollás y que en cierto punto de tu vida fue esencial de alguna manera para ir comprendiendo tu vida, ¿bien? Y lo que ibas atravesando en esta vida. Así que contanos un poco para que la gente pueda conocerte, cómo es que Vico llega a ser lo que es hoy. Y me gustaría mucho, sobre todo, que nos puedas compartir acerca de la historia de lo que pasaste con tu columna vertebral. Sin dudas, la razón por la que llego a estar ahora acompañando a otras personas a sanar sus distintos conflictos, sin dudas fue mi propio sufrimiento, ¿no? Mi propio sufrimiento, por un lado, como bien dijiste, mi columna, eh, y también otro montón de sufrimiento que tenía emocional, ¿no? Tenía una escoliosis muy pronunciada. Ujú. Para los que no saben, es que nosotros en general tenemos la columna erguida, derecha, y yo tenía una curva y una contracurva muy pronunciadas para la edad que tenía, 14 años, 13, es decir que según los médicos me quedaba todavía algunos años en donde me iba a seguir desarrollando y eso se iba a pronunciar sí o sí con fuerza, iban a aumentar los grados, ¿no? Más o menos uno por año, era como lo que me decían. Y sí o sí me tenía que operar. Entonces, por un lado tenía que operarme la columna, que es una operación re fuerte porque te abren como de punta a punta, ¿no? Y te la fijan. Sí. Y es una operación que encima, yo tengo dos primas operadas de columna. O sea que conocía de cerca, ¿no? Que habían salido bien, digamos, no es que había un conflicto con eso, pero me parecía brutal. A esa edad, encima era muy deportista, me cambió la vida muchísimo. Y además de todo eso, yo era una persona muy miedosa. O sea, yo entraba a un hospital, a un sanatorio, y ya me temblaba el cuerpo. O sea que imagínate que tenía que hacerme un montón de prequirúrgicos, ver a un montón de médicos, estar internada, era como algo que yo no podía soportar. Y era chica, iba con mi mamá a todos los médicos, y yo no sé. Por eso te escucho contar mi historia y digo, no entiendo ni cómo lo hice, porque yo me acuerdo estar sentada frente al cirujano, fui a ver a dos o tres y todos me decían, ya te tenés que operar. Hasta que uno me da su tarjeta, era diciembre, y me dice, Vico, si vos sentís algo raro, este verano te doy mi teléfono personal, en ese momento se daban tarjetas, te doy mi tarjeta para que me llames. Y yo decía, esto es grave, Brutal. brutal. Imagínate, como es algo que no puedes ver, mi cabeza decía, ¿cómo están mis órganos adentro? Como que tenía toda una fantasía, además del dolor, digamos. Yo me quedaba dura el dolor, tipo tirar en el sillón, mamá, no me puedo mover, ¿no? Así que, en verdad era duro. Y fui a ver a otro cirujano
bueno, esas casualidades que obviamente no existen, que había ido con mi papá al colegio, pero que no hablaba hace años, pero bueno, y me encuentro con él y me dice, mira, yo voy a llevar tu caso a un encuentro de médicos, que no me acuerdo ahora cómo se llama, donde llevamos un montón de estudios especialistas en columna. Cuando lo vuelvo a ver, me dice, Vico, o sea, yo mostré tu caso. En todas estas personas, no hay dudas, te tenés que operar. Pero vení en un año, te doy un año para que lo proceses. Y en ese momento yo estaba frente al cirujano en la mesa y me acuerdo perfecto que yo, algo adentro mío como que se acomodó y dije, yo no me voy a operar. Yo no sé cómo voy a hacer, pero voy a zafar. No sé, es algo interno. Y obviamente mi mamá que acompañó, porque yo podría haber tenido una madre que diga, Vico, te tenés que operar. O sea, dicen los médicos, ¿no? Y volví al médico para que te des una idea, no sé, 10 años después. Wow. O sea, yo no volví al médico, fue como, no sé de dónde lo saqué. En ese momento tenía cero formación, ni de espiritual, ni de codificación. Imagínate, ahora tengo 37, tenía 14, 15 años, o sea, no existía todo esto. Olvídate. Y lo más loco que pasó fue que me llegó en el diario a mi mamá una promoción que era cerca de mi casa, unas cuadras, una señora que hacía terapia vertebral, y yo me acuerdo del llamado, o sea, me temblaba la voz, me temblaba la mano. Yo decía, bueno, yo tengo todo esto, ¿vos me podés ayudar? Sí, vos vení. Y esa fue la primera persona que miró mi espinograma, digamos, mi radiografía de columna, y no se asustó con lo que vio, porque vos ves, y mi columna está así. O sea, no puedes creer que eso sea de una persona. Y fue la primera persona que lo vio con naturalidad. O sea, ya tener a alguien que no se asuste con lo que está viendo es un montón, ¿no? La reacción del médico cuando vos tenés un estudio, te crea otro Sí, conflicto. Eso después lo entendí con la total. decodificación. Y me dijo, vos no te preocupes. Y ella hacía como, no sé, osteopatía, china, no sé qué, una cosa así, yo no sabía ni lo que era. Y yo me entregué. Y ella me alineaba, o sea, la columna es lo que es, pero te alinea todo el cuerpo. Bueno, lo loco de esto es que ella me dijo, años después, me dice muy amiga, años después, diciéndole cómo había llegado a ella, me dice, pero yo nunca repartí papelitos en el diario. No. Entonces, es como que hay todo un misterio de cómo yo fui llegando hasta acá. Eso fue como lo primero. Y después lo otro, mi mamá en ese momento, o sea, yo había tenido 18 años, 19 años, estaba como con un grupo de meditación, de autosanación, y viste, adolescente, salía, tomaba, o sea, no me importaba nada, estaba en otra, además era una persona como muy enojada, así. Y mi mamá me insistía, ¿viste? Me quemaba la cabeza, chicas, dale, amigas, mis hermanas, tienen que venir acá, y yo, joda, con esto de meditar, o sea, ¿de qué me estás hablando? Estaba como re enojada con la religión, todo el mundo me parecía como injusto el mundo, ¿viste? Yo era muy sensible, entonces todo el mundo me parecía injusto, y eso me dolía un montón. Pero la verdad que tenía este temita de mi columna y me tenía que ocupar. Y la verdad era, o me opero, yo necesitaba un milagro. Entonces cualquier cosa que llegaba a mí era como, bueno, voy a ver qué onda. Y dije, fui sin creer en eso. O sea, yo me parecía un divague todo. Y me acuerdo, fui un sábado así a la mañana con mi hermana a hacer esta meditación de autosanación, en donde se usa la llama violeta, tal vez la Sí, conocés. Bueno, sí, total. para transmutar todos los errores. Me acuerdo que no me pasó nada, pero de verdad yo sentía que era mi única opción. Entonces dije, bueno, yo lo voy a hacer. Y es como como plantar una semilla, ¿viste? No sé si va a crecer o no va a crecer. Y requiere de mucha voluntad, porque hay que estar y confiar en los resultados, como. Y bueno, y ahí empecé a meditar y estuve durante meses, años meditando todos los días de mi vida y empecé a estudiar a la metafísica, que era como de donde había surgido, si querés, toda. Me fui metiendo en un mundito que era cero en esa época. Empecé a hacer yoga. Mis amigas me decían, ¿por qué haces yoga? ¿Tenés algún problema? ¿Qué se hace el yoga? Viste que ahora es Sí. como, en el colegio dan Ah, o yoga. sea, Y me empecé a meter como en ese mundito y la meditación y a leer libros. Y por eso digo que fue un milagro, ¿no? Como que me encontró. Y con respecto a mi columna, me dejó de doler la espalda. Me dejó de doler. Y un día dije, yo tengo que ir a ver un médico porque, digamos, por más que a mí no me duela mi columna,
Y mi hermana, que era psicóloga, estuvo trabajando durante 3 meses con un cirujano de columna en un sanatorio que me cubría la obra social en una cuadra de casa. O sea, fue una cosa que nada que ver, o sea, especialista en columna. Bueno, y me acuerdo muy nerviosa. Imagínate que después de 10 años era Es, encontrarme con, no te tenés sé, que operar. sí, O sea, me dijeron que me tenía que operar. ¿Por qué no me voy a tener que operar? O sea, y me acuerdo que tenía, por ejemplo, un jueves, ¿no? Y mi cabeza era como, el jueves tengo el turno, me iba a acompañar mi marido, porque me da mucho miedo. Y un día me levanto como yo ya había ido al médico. O sea, yo ya había ido. Y estaba con la sensación de que, no sé, te tenés que cortar el pelo, ya me corté el pelo, no sé cómo explicarte la seguridad que tenía. Hasta que me doy cuenta que era martes y yo tenía el jueves. Yo dije, pero si yo fui al médico. O sea, yo estuve con el médico, decía. Estoy loca, estoy loca. Bueno, llega el día del turno, yo tenía el primer turno, que tenía 8 de la mañana, y sale, viste, a llamar todos los consultorios, y yo le digo a mi marido, esa soy yo. Y llama a otra persona, y digo, qué raro. Me dice, ¿por qué pensaste que era vos? Porque ese es el médico. Yo tengo el primer turno. ¿Cómo sabes que es el médico? Yo ya estuve con él, lo reconocí. O sea, yo ya estuve con él. Y bueno, nada, después sí me llamó, y la consulta fue rara, fue loca, fue como con una velocidad y desordenada. Yo no estoy diciendo que él era así, yo estoy diciendo que algo raro pasó con los tiempos, ¿me entendés? sí, Como, sí. no sé cómo explicarlo, la sensación fue como, y él miraba mi radiografía y me decía, ¿y qué crees que te diga? Bueno, yo le decía, bueno, todo el mundo me dijo que me tenía que operar. El médico es Estoy usted. claro, ¿cómo está mi columna? Tu columna está bien. Y vos veías mi columna, ¿no? Como toda torcida. Le digo, pero ¿no vas a medir los grados? Como yo veía que todos los médicos usaban, no sé, todas esas reglas especiales y... No, no. ¿Para qué querés saber? Bueno, me tenía que operar. Tu columna está bien, tu columna está perfecta. No, vamos a hacer una cosa, te haces este estudio. Si te da una buena flexibilidad, te veo en un año. Bueno, conseguí para hacerme ese turno ese mismo día, cosa que es imposible. Me dio que era súper flexible, o sea, súper flexible. Y ahí entendí que ya estaba. Entendí el concepto de apariencia desde la metafísica que tanto había estudiado, que es, yo puedo ver en un estudio que mi columna está torcida, pero yo puedo ver en mí que la espalda no me duele y que entonces el verdadero problema no es tal, sino que es mental. Sé que es un concepto re difícil de entender, pero con este ejemplo creo que es fácil de verlo. Y ahí dije, ya está, no insisto más con el tema, me ocupo de mi espalda. Justo ahora no estoy haciendo yoga, pero digo, sé que me tengo que ocupar de mi espalda, sobre todo tener fuerza, ¿no? Entreno para que mi columna se sostenga desde, no sé, unas Sí, buenas abdominales. sí. eh, pero no es un tema mi espalda, o sea, no es un tema en mi vida. Volví a entrenar, o sea, volví a hacer todo lo que había tenido que dejar de hacer, ¿entendés? Así que bueno, esa es como mi gran historia. Lo que me enseñó esto es, en el mundo hay muchas más cosas de las que yo creía que había. Como ese fue mi gran aprendizaje. No doy nada por sentado. Muchísimas más cosas y mucho más flasheras de lo que creemos. Y mira, eh, qué lindo, y yo estoy como muy atenta a lo que se conoce como sincronías. Como últimamente estoy dando muchísimos talleres, muchísimas clases y me la paso manejando mucho, entonces, por supuesto, aunque soy un ratón de biblioteca y me encanta leer yo, y a mí me gusta leer los libros, el físico, porque lo escribo y lo resalto y pongo ideas y así. Bueno, últimamente estoy mucho con audiolibros, es un poco esto que charlábamos antes de comenzar la entrevista, de poner el Spotify, de ponerme entrevistas, de ponerme, ¿no? Y con esto como que me estoy nutriendo de muchas cosas. Y entre uno de los libros que tengo ahí en mi lista que quería leer era El alquimista de Paulo Coelho. Y hace un par de días que vengo escuchando El alquimista de Paulo Coelho. Y es maravillosamente flipante esto que me estás contando, cómo se asemeja increíblemente a la historia del alquimista de Paulo Coelho. Esto de
No lo leí, o sea, lo Bueno, conozco, pero no lo atenta, leí. atenta y léelo, no particularmente por la historia de la columna en sí, sino por cómo fueron los sucesos, cómo llegaron las señales y cómo desde algún punto, desde lo profundo de tu corazón, seguiste esas señales y cómo fue pasando esto, esta sensación que vos tenés de decir, pasó algo raro, no termino de comprender, pero pasó algo raro, ¿no? Entonces, en cierta forma, ¿cómo pudiste hacer tu propia alquimia, bien, de un estado anterior a uno superior y mejor, una mejor versión de vos en ese transmutar? También tiene que ver muchísimo con la metafísica, bien, y con la física cuántica, pero ¿cómo lograste hacer ese proceso de transmutación en esa llama violeta que fue la primera con la que comenzaste, ¿no? A esta otra versión y a poder ser consciente de despacito de todas las herramientas que te iba dando la vida para poder de alguna forma trascender esa problemática mental que se manifestaba en un síntoma físico. Vico, contame cómo es, una vez que pudiste trascender o que pudiste ser consciente de este punto de sanación, ¿cómo llegaste a formarte, bien, a ser terapeuta decodificadora? ¿Cómo es que llegaste a tomar ese camino? Yo era decoradora, diseño de interiores, ¡Guau! ¿no? ¡Guau! Nada que Cambié de ver. interior, simplemente cambié de interior. Total. Em, y amo el diseño, pero yo meditaba en ese momento hasta entre 1 y 3 horas por día. O sea, estaba todo el tiempo leyendo libros, metida con la espiritualidad y cada vez me importaba más, digamos, mi desarrollo personal y espiritual, por decirlo de una manera, que todo ese trabajo. Pero yo era decoradora, o sea, nada que ver, Nada que ¿entendés? ver. Tipo, y un día mi hermana, yo no tenía hijos, estaba mi hermana cerca de casa, me acompañaba a hacer una charla de codificación. ¿Qué es eso? Año 2015, de 2016, ¿qué es eso? No, bueno, ¿te acordás lo que te conté en el verano? Que los síntomas físicos del señor. Bueno, te acompaño. La acompañé a ella, una charla. Y después de esa charla yo no podía parar de pensar en eso. No podía parar de pensar en eso. En donde contaron que la decodificación es una herramienta que se utiliza para encontrar el origen emocional de un síntoma físico. Y en ese momento estaba como un poco en crisis también con mi profesión, porque me importaba tanto mi desarrollo espiritual que me parecía banal. No tengo ningún problema con el diseño, pero era un tema que me estaba pasando a mí. Mm, Yo decía, ¿qué marca voy a dejar en el mundo? O sea, me voy a morir y de qué manera voy a trascender, porque puse los espacios lindos, a mí no me alcanzaba. mm. Y nada, y un día mi mamá me dijo, Vico, eh, te morís de ganas de estudiarlo, ¿no? Yo no me animaba ni siquiera a reconocerlo en mí, que yo tenía Mm. ganas. Que yo en ese momento decía, ya tengo 27 años, ahora me río. Nada, Era muy 27, estás en la flor Claro, de la pero vida. bueno, en ese momento era como, bueno, ya estoy casada, ya tengo mi carrera, ya tengo, viste, como un montón de laburo. ¿Qué voy a empezar Estudiar a otra aprender vez algo es como... nuevo? Me daba miedo y en ese momento fue como un vértigo decir, sí. Y te dije, bueno, sí, yo no tenía un mango en ese momento, mi mamá me dijo, yo te lo pago y hice el curso y yo decía, esto no es para trabajar, yo hago solo el curso porque no me animaba, o sea, era muy insegura. Sí. Y bueno, hice el curso que duró un año y wow, fue increíble. Increíble porque yo soy una persona que necesita entender las cosas. Necesita saber por qué. Porque no me digas que porque sí. Ni porque sí ni porque no. O sea, ¿por qué, por qué, por qué? Entonces, desde la metafísica, yo había entendido un montón de cosas que pasaban en la vida que me dolían, que me parecían injustas, pero me faltaba como una explicación como con lo físico. Y en la decodificación encontré esas respuestas. Es como, no era porque sí, ¿no? Eso me relajó un montón. Y bueno, y así a poco empecé a atender y no sé ni cómo llegué hasta acá. O sea, de a poquito, ¿viste? Empezás a decir, bueno, hago esto. Es que es así, es de a poquito. Yo aliento mucho a la gente que está empezando con lo que sea. Yo voy a trabajar de esto, sí. ¿Cómo es? Y diciendo que lo haces.
Y un día te Ya. contacta alguien y cada vez es más, las cosas se van dando. Así que llegué de casualidad, de verdad, llegué de casualidad y me animé a atender y cada vez mis consultantes fueron más y más y más y seguí aprendiendo y estudiando otros cursos y acá estamos. Qué maravilloso. Ahora, la siguiente pregunta que me surge es, ¿qué cosas podemos decodificar? Estamos hablando de que, por ejemplo, y ya vamos a pasar un poquito más adelante a hablar de algunos de los síntomas o patologías que uno, en el caso de ese tipo de cuestiones físicas del cuerpo, pero ¿se pueden decodificar cosas que estén más allá de una enfermedad, una dolencia o algo referido al cuerpo físico únicamente del ser humano? Se puede codificar todo, literalmente todo. Hay muchas corrientes de biodecodificación, por eso se lo nombra de muchas maneras, porque son marcas, ¿no? Sí. Pero, digamos, todo empieza con la decodificación, bioneuroemoción, en donde se ve concretamente las cosas físicas, ¿bien? Pero hay otras corrientes que abarcan mucho más que el cuerpo físico, ¿no? Esa era tu pregunta. Entonces, desde este punto de vista es si se puede codificar todo. Entendiendo que toda incomodidad es un síntoma. Entonces yo puedo trabajar cualquier síntoma. Pueden Qué ser bueno. relaciones, pueden ser cosas que quiero tener y no alcanzo, cosas que no quiero tener y tengo, emociones, dinero, trabajo, literalmente todo, ¿no? En el fondo es, quiero entender por qué estoy con esta incomodidad. Qué bueno, qué bueno, qué buen dato. Ahora que me estás contando esto, de repente hay otro montón de gente a la que te puedo recomendar. Porque, yo siempre digo que uno de mis superpoderes y una de las razones por la cual nació este podcast es que tengo el don de conectar gente. Es básicamente mi superpoder más poderoso. Creo No sabía redes. que estuviste tanto eso. Entonces, nada, ahora con esta información que me diste, ya va a haber mucha otra gente más a la que le voy a pasar tu perfil y tu contacto para que te llame y pueda encontrar una solución de repente a muchos de estos síntomas que estamos hablando que no se manifestarían en de repente una enfermedad o una dolencia propia del cuerpo del ser humano, sino que pueden estar manifestados en bloqueos emocionales, bloqueos en proyectos, bloqueos Ay, para el generar... auto, el Eh, auto, la casa. O sea, wow, entendiendo que wow, es cuerpo extendido, ¿no? qué Desde la bueno, conciencia de quién soy. Yo soy esto. Bueno, te considerás tu cuerpo. Vos sabés que no, sos no, todo. no, no, En un porque nivel de total, conciencia, ¿no? Entonces, total. si yo soy todo, ¿cómo eso que tanto me enoja no va a tener nada que ver conmigo? Entonces me hago cargo de que si yo soy la creadora de toda mi realidad, y eso está ahí, lo puse yo, inconsciente. Entonces Qué voy a ver, bueno. ¿qué? ¿Para qué? Qué bueno. O sea, me parece que a través de la decodificación tenemos una herramienta de toma de responsabilidad de la vida que uno crea en todos los aspectos y en todos los roles que uno está cumpliendo en esta encarnación. O sea que Total. te da muchísima información y de repente te ayuda, o sea, no solo en cuestiones de lo que uno puede encontrar en su cuerpo físico, te ayuda a resolver otro montón de cosas en los que uno puede estar bloqueado o que siente que no puede expandirse, o también como decís vos, bueno, estoy en este trabajo que no me gusta, la verdad que no me resuena, ¿por qué me quedo aquí? O sea, se puede Ujú. encontrar a través de la decodificación la causa de por qué sigo tomando ese camino, esperando que algo cambie cuando sigue siendo lo mismo que vengo haciendo desde hace rato, por lo tanto no voy a tener resultados diferentes. Totalmente. Es una, como lo vivo yo, ¿no? Porque obviamente cada terapeuta, yo soy la construcción de todo lo que yo fui estudiando, entonces la historia de mi columna hacia esta mirada, por eso me resuena esta mirada. Si vos hablas con alguien que estudió
no sé, la corriente de Hammer, ¿no? Que es de donde surge toda la decodificación, las 5 Sí, leyes, te dice, traeme un diagnóstico. ¿Qué me venís con problemas de pareja? ¿Me entendés? O sea, depende de cada terapeuta. vale, Yo vale. insisto en que es re distinto que haya decodificación, bioneuroemoción, todos tienen las mismas bases, pero cada persona que te da el curso tiene sus creencias. Entonces, vos decís, yo Vico, por ahí vas a una decodificadora que es de otra corriente re dura y te dice, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Desde mi punto de vista, yo vivo mi trabajo, si querés, como una manera de mirar el mundo, ¿no? Entonces, como esta manera de mirar el mundo, mira, hace 2 años no podía vender el auto. Y yo dije, bueno, voy a verlo. Y en el momento en que me di cuenta, esa misma tarde, se vendió y la persona que lo compró tenía el mismo nombre de la persona con la que yo me di cuenta que tenía el conflicto. O sea, a ese ¡Guau! nivel. Entonces, por eso digo que es una manera de mirar el mundo. Es que se Sí, me explota el cerebro, te lo juro, sí, me sí, explota el sí, cerebro. O sea, sí, el punto al que podemos llegar a encontrarnos con una cantidad de sincronicidades, lo mismo brutales, ¿no? Qué importante es que una pueda estar abierta a la recepción y a la percepción de esto, y que teniendo esta herramienta pueda tomar la decisión también, porque libre albedrío, ¿verdad? Eh, de trabajarlo para poder ir quitando se me viene la imagen como si tuviéramos candados como los 7 cerrojos, ¿viste? Y vas como desatascando los cerrojos y de repente ahí te vas dando cuenta de, ok, acá, es por acá, es por acá. Ahora, otra pregunta que me surge. ¿De alguna forma crees que el tener esta formación puede generar en una persona una sobreidentificación o que esté como todo el tiempo preocupada preguntándose el para qué de las cosas? Como que se sí. genere, en yoga le decimos a esto generar vritis, ¿no? Generar pensamientos que obviamente son rumeantes como la vaquita que masca, 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 masca. ¿Crees que de alguna manera una persona puede quedar atascada en ese generarse la pregunta, como que todo el tiempo en toda su vida esté viendo, bueno, ¿y esto para qué? ¿Y esto para qué? ¿Y esto para qué? ¿Y esto para qué? Y que eso pueda seguir generando más conflicto, más que de repente desbloquear? Sí, totalmente. O sea, yo lo llamo como la sobreinformación, Mm, ¿no? Porque obviamente veo una situación y sé con lo que puede estar relacionada, entonces me puede dar miedo o tengo que... Sí, por supuesto. Creo que pasa con todo, porque cuando en un momento estaba como metida mucho con metafísica y la meditación también pasaba con esto, viste que te dicen como que hay que cuidar los pensamientos y las palabras y que algunos colores no son tan buenos. Sí, como para mí cualquier religión lleva al extremo, digamos. claro, No hay que olvidarse que estamos haciendo una experiencia humana, total. ¿no? Entonces, es estar todo el tiempo en esa cosa pendulante de soy Dios o soy el todo, pero soy Vico. O sea, es un y. Entonces, es todo el tiempo estar buscando ese equilibrio. Porque si no, para eso voy a la montaña y me quedo meditando y, no, bueno, tengo 2 hijos, ¿no? Ah, Pero una vida, un marido, hay cosas que claro, pagar, hay pero una tengo casa una que vida mantener. normal, tengo una vida normal. Sí, yo creo que sí, pero como todo extremo para mí. Si yo me meto con la alimentación y es extremo, y bueno, lo voy a pasar mal. Sí. También lo voy a pasar mal, no puedo ir a comer afuera, no puedo juntar con gente. Sí, sí, totalmente. Sí, es un desafío. Es que es un Es un desafío, desafío. sí. Y además, lo que aprendí, ¿no? Después, que no se puede controlar nada. De eso se trata. Entonces abarco el problema y después suelto. Yo no sé que no voy a poder descifrar todo y sanar todo. Y eso está bien, porque creo que el gran problema de la espiritualidad en general, porque no me gusta separar entre todos somos espirituales. Sí, espíritus somos todos, en eso Por estoy eso, entonces, totalmente de acuerdo. pero como se habla así, digo,
me parece más fácil. Me parece que el gran error de la espiritualidad es creer que llego a algún lado. Mm, No es así, no es es así. verdad. Entonces, Ya estábamos exactamente, siempre estuvimos en el lugar donde teníamos que estar, conflictos vamos a tener siempre. siempre. Entonces yo puedo decir, bueno, sé que es una apariencia, desde la codificación puedo hacer esto, desde el cuerpo puedo moverlo de esta manera. Lo que cambia es cómo yo me enfrento con ese problema, pero no voy a llegar a ningún lado. Yo soy esto. O sea, de eso se trata el juego, me parece, ¿no? Como le digo yo, el juego de la vida. Hay que tratar de relajar también. Yo creo que sí, yo creo que sí. En algún punto es como no ponerse, yo suelo decir que uno, y sobre todo, bueno, los seres humanos en general, tenemos una mente que es tendiente a ser obsesiva, compulsiva en la generación de britis, ¿no? Como que todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y es como que la mente en sí del ser humano tiene que estar constantemente haciendo algo, ¿viste? Que es como que nos cuesta ese soltar y, y simplemente ser o observar nada más. Estoy muy de acuerdo con que uno tiene que ir penduleando, esto lo charlamos también con otra de las chicas entrevistadas, ir penduleando entre todo lo que hay en la vida, porque un poco se trata de eso, ¿no? De un tira de afloje, de un conciencia, inconsciencia, conciencia, y bueno, y dentro de eso ir desarrollando la vida que tenemos como seres humanos. Vico, leí en tu perfil de Instagram, en las publicaciones que tenés, que por cierto recomiendo que vayan al perfil de Instagram de Vico porque tiene un montón de videos que tienen una cantidad de información, pero increíble. Y vi que hablabas en alguno de ellos de la bioexistencia consciente. Me contabas que esto no es que sea una terapia en sí, sino que es como una marca o un proyecto. ¿De qué va ese proyecto? Qué es lo que aborda? La existencia consciente es una corriente de DECO, de Pablo Almazán y Lucrecia Bianchi. Yo estudié decodificación, más como de una señora que era de la línea de Burón, y después estudié bioexistencia consciente, ¿no? Un par de años, hice un par de seminarios también de celiaquía, obesidad, bueno, algunas cosas, economía. Lo que propone, digamos, en diferencia con otras corrientes, la bioexistencia consciente, es esto que charlábamos sobre qué es lo que se puede trabajar, ¿no? Ajá, No solo los síntomas físicos, sino también todo, ellos le dicen todo lo que hace que mi vida no sea plena, yo digo todo lo que me incomoda, muy ¿no? bien. Entonces abre un poco el paraguas en esto de, sí, obvio, un cáncer, un lunar, un quiste, un dolor articular, pero también todo lo que me rodea. Y tiene, esto sí me copa mucho esta corriente, es te hace llevar esa responsabilidad, ¿no? De decir, pará, yo soy creadora de mi realidad. Yo soy creadora de mi realidad, ¿no? Se para mucho como en el punto cero, en el punto, ¿no? De acá estoy yo. Y todo sale de mí, ¿no? Y desde la metafísica, estos conceptos de el otro no existe, el otro soy yo, que son frases que son wow, pero se escuchan tanto que ya perdieron peso para mí. Sí, sí, Pero esto es, bueno, eso a la práctica. ¿Qué significa que el otro soy yo? Significa que si el otro hizo algo que a mí me enojó, no es que el otro es mala persona, es qué me pasó a mí con eso, con para qué eso eso. está en mi realidad. Entonces me parece muy práctica esa mirada. A mí me sirvió, porque yo venía con todo este estudio de metafísica y meditación, me pareció súper completo. Sí, te hace, creo que de alguna manera, el poder pararte en el punto que realmente está al alcance de uno para modificar, que no es ni más ni menos que uno mismo. Porque si te pones en un paradigma en donde el otro es responsable, ¿no? Y yo soy la víctima, eso te deja en un punto de no retorno, de no modificación y de quedarte en el lugar en donde estás para siempre. Entonces, algo que me llamaba muchísimo la atención y que me resuena mucho de la herramienta que ofreces, es justo esto, el
poder entregar información que de alguna manera haga que la persona sostenga un lugar de responsabilidad, de co-creador de lo que hay, ¿no? De ver lo que hay y decir, soy responsable, ¿no? Y de ahí en más, pues bueno, a ver qué es lo que quiero. ¿Qué es lo que quiero traer? ¿Qué es lo que quiero crear? O sea, si estoy en un lugar en donde estoy incómodo, o lo acepto o me muevo. Volvemos al concepto de Eckhart Tolle. O lo acepto o me muevo, ¿no? Pero es como esperar a que sea el otro el que cambie o... Bueno, yo no resueno con eso. O sea, una de No, las, no. una de las cosas que me llamaba mucho al corazón del tipo de cosmovisión y terapia que ofreces es esta, el poder entregarle a la persona herramientas para que realmente vuelva a recuperar la soberanía de poder decidir qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero. Esa es mi visión, ¿no? No de la decodificación, sino desde Vico. Me Cuando encanta. cuando yo me encuentro con alguien, ¿no? Tenemos una sesión y después me vuelvo a encontrar un mes después o meses después y le pregunto cómo transcurrieron esas semanas, qué cambios hubieron, freno en esos cambios para que esa persona se dé cuenta que esos cambios fueron a partir del movimiento que ella hizo. Porque el ser humano no se sienta a ver las cosas buenas. No, Te das cuenta cuando te duele la cabeza, cuando tenés una enfermedad, cuando tenés un problema. Pero cuando te sentís bien, decís que bien me siento hoy, incluso si antes no te sentías bien. sí, Entonces digo, pero vos te acordás lo angustiada que estabas, vos te acordás que tenías esta enfermedad, vos te acordás que esto no tenía solución. Entonces te das cuenta que la que moviste fuiste vos y el orden de tu universo se modificó. O sea, por favor, date cuenta que te sirva para la próxima vez que estés preocupada, que la que tiene que hacer algo sos vos. No sé si conmigo, con quien sea, pero sos vos. O sea, eso es para mí lo más importante. qué bueno. Dejarle al otro la responsabilidad, ¿viste? Hacerme el masajito, ¿no? No, o sea, toma acción, toma acción y cambia las cosas. Me encanta, comparto plenamente. Me gustaría pasar a hablar acerca de, ahora sí, si estamos hablando del cuerpo físico y por qué lo llevo a este punto. Porque como la mayor parte de la gente que me conoce sabe que soy profe de yoga y terapeuta holística, entonces aquí en mis clases de yoga suele venir mucha gente que tiene problemas que son quizás un factor común, ¿bien? Y hay ciertas partes del cuerpo que como factor común se repiten en muchísimas personas. Y me gustaría que si desde tu conocimiento nos podés decir a grandes rasgos, porque no nos vamos a poner a profundizar, si alguien quiere profundizar, pues bueno, que ya que te contacte y que realice el proceso de sanación como corresponde. Pero, por ejemplo, si traigo molestias en lo que son las rodillas, bien, es muy, muy, muy común que las personas tengan molestias en las rodillas. Entonces, esto desde la parte de la decodificación, a grandes rasgos, ¿a qué podría apuntar? Bien, es alucinante porque nuestro cuerpo es un mapa. El lugar del cuerpo que me duele no es casualidad. No. Por supuesto, si yo estoy arrodillada todo el tiempo sobre las piedritas, me va a doler, lógico. Pero sacando esas situaciones particulares, las rodillas hablan de sumisión. Me siento obligada a hacer algo que no tengo ganas de hacer. ¿No? A veces el sentirme obligada es no solo porque alguien me está diciendo literalmente que haga algo, sino mil veces nosotras nos sentimos que obligadas por nosotras mismas, porque nos da miedo que el otro se enoje, porque quiere X, ¿no? Entonces, siempre las rodillas tienen que ver con eso. A veces cambia si es la derecha, si es la izquierda, o si es una artrosis o es pero siempre va a girar en torno a lo mismo. Mientras más grande es el estrés de esa emoción, más, entre comillas, grave es el síntoma, digamos. No más difícil de sanar, más grande el estrés. Ok, más grande el estrés, no por eso más complicado de sanar. Y puede estar Ah, relacionado también a temas, porque se me ocurre, ¿eh? Porque digo, pensando y como ahí derivando con mi propio cerebro en temas de perdón
Porque viste que uno el arrodillarse también de La alguna rodilla. forma, No me pasó a mí, pero sí, sí, por supuesto, digamos, todo tiene un significado arquetípico y un significado simbólico. ah, ok, Más me resuena como siento que me tuve que arrodillar antes, ok, ¿no? El cuerpo es tan perfecto que busca la solución física a mi estrés mental. Me duelen las rodillas porque yo ya no quiero arrodillarme más, qué bueno, ¿entendés? qué Es bueno, espectacular. Por eso, lo primero que yo hago cuando alguien tiene un síntoma físico, y sobre todo por ahí los que tienen mala fama, ¿no? Para los médicos es como, primero cambiemos la visión. No odio esta rodilla, como yo, no odio más mi espalda. Mi espalda me está dando información. O sea, si me duelen total. las rodillas, se está sacrificando, ¿no? Esa parte del cuerpo para que yo no esté toda estresada de punta a punta. Es ese lugar en donde se localiza mi estrés. Qué interesante. Me resuena muchísimo y me hace acordar mucho a los conceptos de la medicina germánica también, ¿no? Que, bueno, que la enfermedad, no hay enfermedad, o sea, es el cuerpo hablándote de algo. Me gustaría ahora que nos compartas, porque voy a ir hablando de diferentes breves síntomas o patologías que son las que más comúnmente veo yo aquí en lo que son mis alumnos en la sala de yoga, pero que también es como que siento que es algo muy común en la humanidad en general. El siguiente punto serían los hombros, tema de, ¿no? Molestias en lo que son las estructuras de los hombros. Los hombros son las cargas, las responsabilidades, ¿no? Y la espalda también, digamos, la espalda y los hombros. ¿Por qué? Porque vos te apoyás en mi hombro, ¿no? Son esos gestos que no sabemos por qué, pero todos hacemos, porque esa es información que está viajando en nosotros, ¿no? Así que si me duelen los hombros tiene que ver con las responsabilidades. Me siento desvalorizada, siempre hay una desvalorización, también en las rodillas, ¿sí? Me siento Sí. desvalorizada por toda esta carga que estoy llevando. Tengo sobre mis hombros, sobre mis espaldas las responsabilidades. Qué interesante. Y ahora pasando a las últimas dos en las que te quería consultar porque me las anoté especialmente, lo que serían las lumbalgias, que serían molestias en la zona del cuadrado lumbar, en la espalda baja, y por otra parte las cervicalgias, es decir, todo lo que sea patologías y molestias en la zona cervical. Bien, las lumbares, las dos más comunes son conflictos con un colateral. ¿Qué es un colateral? Alguien que está a mi misma altura, todo simbólico, digamos. Qué bárbaro. Mi hijo no está a mi misma altura, mi jefe o mi papá, mi mamá no está a mi misma altura, salvo que mi papá yo sienta que es inmaduro emocional y lo tomo como un igual, ¿no? Pero colateral es mi pareja, mis amigos, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, ¿no? Entonces, en general tiene mucho que ver con la pareja. Me siento desvalorizada por un colateral, tengo un conflicto ahí con un colateral. Y después otro conflicto asociado muy común también es preocupaciones por el dinero. Pero primero lo otro, primero conflictos con un colateral, me siento desvalorizada por un colateral. Interesante. Y en el caso de las cervicalgias, Las cervicalgias, la vértebra afectada, porque el cuerpo es tan perfecto, es hermoso el cuerpo humano. cada vértebra tiene su conflicto así bien puntual, pero en general, obviamente, tiene que ver con la comunicación, ¿no? Me siento desvalorizada en cuanto a la comunicación. Y también mucho, puede haber tuve que agachar mi cabeza, ¿no? Como, no quiero agachar más mi Wow, cabeza. wow. Porque sí, yo justo en el verano tuve una contractura que estaba así. Yo digo, no, no puede ser. No puede ser, o sea, no puedo levantarme, ¿me entendés? Ella tenía un conflicto de verdad donde yo sentía que no me podía plantar, ¿no? Como no me gustaba cómo me trataban y yo estaba así, como me dejaba maltratar. Así que fue como obvio, y ahí me di cuenta, tic. Y lo alucinante de todos estos síntomas es que la remisión es muy rápida. Ah, Y sí, parece que no, porque es algo que uno sufre un montón. O sí, sea, yo sé claro. lo que es el dolor de espalda. Entonces, decís, ¿cómo puede ser que esto que estoy sufriendo hace tanto tiempo, en una sesión, y sí, te lo juro que sí, es encontrar el conflicto y en general como una toma de conciencia muy rápido con estas cosas, porque son muy puntuales.
qué bien, súper interesante. Y por último, y antes ya de dejarte, en algún momento estabas trabajando con un programa, si mal no recuerdo, era de 8 semanas, que lo que trabajaba era justamente la desvalorización, ¿no? Y Totalmente. el recuperar ese tema de autoestima o de estima propia para poder pararse uno de una forma diferente a enfrentar, a vivir o a transitar la vida. ¿Querés contarnos un poco de eso y si eventualmente en el futuro tenés pensado abrir programas nuevos? Porque yo creo que la gente por ahí va a estar interesada en este tipo de talleres y de formaciones y de programas que podés brindar. Ese programa surge desde el deseo de que la otra persona no tenga solo una sesión increíble que te vuele la cabeza, sino en generar como una constancia, ¿no? Una Mm. conciencia un poco más profunda. Y para eso, yo lo que necesito es reconocerme creadora de mi realidad. Y para eso necesito revisar muchos aspectos de mi vida. ¿No es cierto? Entonces, en este programa lo que yo hice fue, hablé un poquito de física cuántica, un poquito de metafísica, les enseñé a meditar, la meditación con la que yo me sané mi espalda. Obviamente, mucho de codificación, trabajamos mucho el proyecto sentido, que es toda la etapa del nacimiento, con el fin de que vayan recuperando esa confianza, ese amor propio que se va perdiendo a lo largo de la Claro. vida, a lo largo de los conflictos, ¿no? Es como ir recuperando como la energía vital que se va perdiendo, ¿no? Ese era como el fin de ese programa, que fue espectacular, que amé acompañar, la constancia, ir viendo cómo va cambiando la cabeza, ¿no? Porque el discurso es buenísimo, pero cuando te puedes hablar de tus problemas, caes de nuevo en el otro me hizo y cómo puedo Sí, hacer para, ¿no? Pero porque es lógico, porque yo no es que lo escuché un día y me cambió la cabeza, digamos, fue un ejercicio y un comprobar en mí y en las personas que acompañaba. Así que ese programa fue espectacular, lo di el año pasado. También incluía sesiones particulares, porque hay síntomas que son necesarios, ¿no? Como sí, entrar en sí, profundidad sí, sí, para sanar un total. poco ahí. Y bueno, fue espectacular y tengo el deseo de volver a hacerlo. Todavía no tengo fecha, tengo que armar mi año y ver qué cosas más le sumo. Bueno, Así que todavía, atentos, atentos, ¿eh? Atentos todos para que cuando Vico pueda sacar la información de su nuevo programa, de cabeza vamos a meternos todos ahí. Creo que va a ser una experiencia maravillosa para muchísima gente y que pueda aprovechar esto. Teniendo en cuenta que estos, tanto los programas como las consultas que pueden hacer con vos, la gente la puede hacer desde cualquier parte del mundo porque es online, ¿verdad? O sea, sin ningún tipo de problema. Alguien en Italia podría contactarte, alguien en Canadá podría contactarte sin problema. totalmente, tengo gente de Dubái, gente de todas partes del mundo. Qué bien, qué bien. Claro, Bueno, sí. eso es, a ver, otro datito ahí para que cualquiera de las personas que escuche este podcast o que vea esta entrevista en mi canal de YouTube, pues bueno, sepa que va a poder tener acceso a Vico desde cualquier parte del mundo. Vico, por último, y para cerrar, me gustaría si nos podés contar acerca de las redes o las formas de contacto que las personas pueden tener para poder contactarte. ¿En dónde te pueden Bien. encontrar? El contacto más directo es a mi número de celular por WhatsApp, digamos, eso es como lo que más tengo a mano. Después lo podemos pasar, Ok, ¿no? Ahí, perfecto, escrito, más sí. fácil. Y después también, por supuesto, por Instagram, mensaje privado, siempre respondo. Justo ayer que cuando ya salió la promoción de lo que íbamos a hablar, algunas personas de tu cuenta ya me empezaban a escribir, Qué tengo este lindo. síntoma, ¿cómo es? Y siempre respondo porque yo amo que el otro de repente diga, tan simple era que se dé cuenta que de verdad si hay un síntoma está la historia. Así que cualquier duda, ya sea para una consulta o para una duda que tengan, siempre encantada de ayudar.
Perfecto. Menciónanos tu Instagram, aunque ya la gente sabe que siempre en la descripción, tanto del podcast como de la grabación en el canal de YouTube, voy a dejar los links y todos los datos de Vico. Pero recordanos tu usuario de Instagram para que la gente que vaya escuchando el podcast y de repente tiene algún acompañante ahí que puede meterse a buscar directamente en la red, pues te busque de forma directa. Perfecto. En Instagram me encuentran como Vico R. Barangot. Barangot, ok, perfecto. Entonces, Vico R. Barangot, encuentran a Vico en lo que es la red social de Instagram y luego debajo van a poder encontrar también su número de WhatsApp para poder contactarse directamente con ella. Vico, muchísimas gracias por haber venido a compartir conmigo en este podcast de expansión y de crear redes entre las personas para que más personas te encuentren, más personas puedan contratar tus servicios, contratar tus talleres, porque finalmente la intención de la creación de este podcast es hacer conocer a, como digo yo, superhéroes como vos, bien, que haciendo una lista de todas las personas que quería entrevistar para esta primera temporada de este podcast, me di cuenta de que conocía y tenía muy cerca muchísimos superhéroes y superheroínas, y vos sos una, así que muchísimas gracias por participar de este proyecto del bien y que la gente te conozca, bien, que la gente te conozca, nada de eso, gracias desde mi corazón. Gracias. Gracias, Mai. Gracias a vos. Amo charlar y gracias por tus palabras. Con mucho gusto. A todos los oyentes, muchas gracias por participar, lo mismo escuchando estas entrevistas y a los que miran el video por YouTube, muchísimas gracias, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima entrevista.